Es un verdadero placer saludarles. El día de hoy nos encontramos por aquí para comentar sobre los resultados de una investigación intitulada Cachorrito, ¿me ves y me transformas? Soy la doctora Patricia Serna González. Víctor Manuel Eslava Echagaray. Grecia Yanet Chávez Torres. Nosotros tres hemos realizado esta investigación cuyo título es Cachorrito, ¿me ves y me transformas? Quiero comentar un poco el resumen de esta investigación. Ya después mis compañeros van a entrar a detalle con cada uno de los elementos que se permean en el resumen. En esta investigación se realiza una pequeña praxis de una intervención aplicada de carácter exploratorio. En esta investigación, pues bueno, se optimizan diferentes procesos neurobiológicos y psicosociales que se activan cuando un ser humano acaricia a su cachorro, lo mira a los ojos, le proporciona caricias. Es muy interesante esta investigación en términos de cómo este contacto del cachorrito y los seres humanos, sus cuidadores, ha permeado mucho el bienestar, disminuye mucho los niveles de estrés y justamente de eso damos cuenta. En esta praxis hemos analizado una serie de cachorritos y hemos realizado registros de cuando se miran a los ojos de forma mutua, de cuando se acarician, qué tipo de caricias y sobre todo la percepción de cómo le hablan al cachorrito y cómo también para la persona se le proporciona un gran bienestar. En esta investigación, pues participaron 40 adultos, todos de un ámbito urbano, aquí de la ciudad de Morelia, Michoacán, en México, y cada uno de estos cuidadores tiene un cachorro, entonces pues también fueron 40 cachorros. Estos cuidadores en lo general tienen características particulares por los cuales se apoyaron en esos espacios para seguir la investigación. Son justamente aquellos espacios donde estos cuidadores pasean a sus perros y al irlos paseando les hablan, los acarician, se paran, tienen rituales de juego, tienen constantes estímulos y justamente esta fue nuestra muestra. Pero también observamos a los cachorritos no solo en los espacios de paseo, sino también en algunos de los hogares domésticos, casi todos muy pequeños, con características reducidas tanto para las personas como para el cachorro. Y bueno, esta investigación se da en un marco de análisis etológico, es decir, cómo ha evolucionado esta relación entre el cachorro y el humano, que ya no es igual. El cachorro antes tenía un papel tradicional de ser el cuidador de la casa, el que le ladraba a aquellos que pasaban por ahí, el que cuidaba que no entraran gatos u otros animales, si solamente cohabitaba él como una mascota, como un animal doméstico que cuidaba de la casa y de los habitantes de la misma. Pero también hemos visto que este fenómeno se ha transformado, que ha transformado las familias. No es gratuito que cada vez se cuiden más las mascotas o que las familias tengan mascotas. Sabemos que en nuestro país hay un nivel de disminución de fecundidad para tener bebés. Entonces incluso nuevas parejas prefieren tener lo que hoy llamamos perrijos. Ha cambiado el sistema de los matrimonios. Ahora ya nada más se juntan como pareja, como novios, como amigos y les encanta tener mascotas. Pero también a los adultos les encanta tener mascotas por este sentido de bienestar y de disminución de la depresión. En lo jurídico también hemos tenido avances muy significativos. Tenemos, por ejemplo, a nivel de México, una ley de protección a los animales en la Ciudad de México. Aquí mismo en Michoacán tenemos una ley que protege a los perritos
También tenemos leyes en Colombia, en Costa Rica. Entonces tenemos un marco jurídico mucho más robusto que regula la protección de los animales, el cuidado de los animales y evita el maltrato de los mismos. No toda la sociedad al 100% ama y cuida de los animales, y mucho menos de los perros. Hay quien detesta incluso que los perros sean cuidados, paseados, que usen ropa, porque bueno, ha crecido a la par del cuidado de los cachorros un mercado con una diversidad de productos tan interesantes. Hay de todo: juguetes, camas para el cachorro, ropa para el cachorro, eh, unos simuladores de hueso que incluso se pueden comer, que son nutritivos, champú para perro, cepillos y una gran cantidad de objetos, dado que se ha transformado y que se ve más aceptado en la sociedad, entonces también es mucho más cuidado. En esta investigación, pues bueno, hubo hallazgos bastante importantes, sobre todo que hay mucho contacto humano y que este contacto puede durar de 1 hasta 5 minutos de interacción. Y se sustenta esta investigación en que en esa interacción y mirada pues disminuye el estrés tanto para el animal como para la persona cuidadora. También disminuye el estrés cuando lo acarician, cuando juegan mutuamente. El juego incluye también en que el perro ejecute órdenes como sentarse, agacharse, brincar, caminar junto. Hay muchos de ellos que incluso han llevado a sus mascotas a recibir entrenamiento. Les dan nombres especiales con cariño y pues bueno, vemos ahí como de forma automática las mascotas aluden a estímulos de respuesta automáticos y a esquemas de tratamiento. Entonces es muy importante también el cambio de voz, la modulación que los dueños hacen cuando le refieren a perros. Por ejemplo, hay quien les llama de manera amable, amigable, pero también con ternura. Voy a hacer un ejemplo de una emulación donde una persona incluso le decía a su mascota: venga mi chiquito hermoso, venga para acá. Entonces la mascota se acercaba y la persona lo acariciaba. Hay este cambio de tonalidades, emulaciones de voz, formas diferentes de llamarlos, cambio de ritmo al hablarles para la ejecución. Entonces, pues los beneficios que encontramos en esta propuesta de praxis de intervención aplicada, que aunque solo es de carácter exploratorio, sí tiene todo un esquema. Y pues bueno, fue motivado justamente por Harry, un cachorro de Rosello, pero también en la vista y observación de Dory, una cachorrita de McCoy, o en todos los perrijos de Alba, o en todos los perros que tiene Grecia, y todos los perrijos de Chris, que son personas muy cercanas a nosotros. Grecia está aquí presente, y que quieren, cuidan de los perros y mantienen esa relación de bienestar mutuo entre las mascotas y ellos. Entonces, esta investigación también tuvo un robusto marco teórico de apoyo. Nosotros hemos retomado algunas afirmaciones que las diferentes teorías han hecho. Por ejemplo, hay autores que hacen análisis y aportes ya muy avanzados sobre cómo en el contexto urbano latinoamericano el panorama sociocultural del tratamiento de los perros ha modificado las dinámicas familiares y ha transformado de forma significativa la compañía que estos hacen, las rutinas de cuidado que se establecen, las relaciones de cómo se vive entre ellos y diferentes elementos. Comentaba que hay diferentes autores. Uno de ellos es Trejo, en el 2022, que empezó a hacer análisis de cómo incrementaba el consumo de vacunas, de desparasitantes, y le llamó la atención. Y al hacer estos estudios se dio cuenta que tenía que ver
con un incremento importante de proporción de amor, de ternura, pero también de cuidado hacia los cachorros. Se empezó a documentar también el hecho de que se empezaba a procesar lo que se llama el rescate de perros de calle para que fuera adoptado por personas y estas a su vez le proporcionaran una serie de cuidados, lo alimentaran, etc. Sobre todo perros abandonados en la calle por vejez, por enfermedad, por ser latosos, por ser inquietos, por ser dinámicos y juguetones. Y pues bueno, el hecho de encontrar un hogar que les muestra toda la atención y un escenario donde prefiguran cuidados relevantes para mantener su salud, su alimentación, incluso el bienestar de perro, pues también permitió que se siguiera estudiando. Y bueno, tenemos otros autores también muy potentes que hemos retomado en la investigación y voy a retomar de manera muy sintética algunas de estas teorías. Primero, retomamos la neurología del apego humano-canino. Peterson en 2017 publicó una gran investigación donde mostraba cómo esta serie de cuidados transformados han permitido que el apego entre humanos y caninos sea más cercano. Antes los perros pues estaban en la casa, en el patio, en el jardín, en la huerta y se acercaban solo a saludar a su cuidador o cuando le iba a dar de comer. Ahora no. Ahora los perros caminan junto con la persona juega con ellos, la persona busca llegar y encontrar el saludo del perro, el ladrido, busca acariciar al perro, pero también el perro le encantan esos estímulos que la persona tiene con él. Entonces hay un apego recíproco. Y bueno, Peterson en 2017 analizó a mucho detalle las transformaciones de esta relación y las transformaciones de este apego. Por su parte, también contamos con evidencia científica de investigadores como Gassen y Lu, quienes trabajaron toda la teoría del bucle positivo oxitocina-mirada. Es decir, ellos se encargaron de hacer estudios justamente neuroquímicos, neurocerebrales, que nosotros hemos retomado ya por la evidencia científica que ellos aportaron, donde cada que se establece esa mirada, sea de 1 minuto, de 2, de 3, de 4 y de 5, no encontramos a alguien que tuviera mayor contacto de ese tiempo, pero entonces hay un bucle de liberación de oxitocina al mirarse. Se le genera oxitocina al humano y se le genera oxitocina al animal. Estas afirmaciones con evidencia científica también las replicó Naguasawa en 2015. Él decía que estas miradas prolongadas pues generaban oxitocina y por tanto mucho bienestar a los seres humanos. Por eso esa increíble mirada que los perros tienen con sus cachorros y también esa dulzura con que los cachorros miran a sus dueños. Hay una segunda teoría que usamos que es la modulación de la neuroendocrina del estrés y el bienestar. En esta segunda teoría, pues hay una afirmación donde los estudios van más allá, donde dice que sí, la mirada genera oxitocina, pero que también hay un contacto afiliativo. ¿Qué es esto? Son las caricias que le proporciona el humano al cachorro, lo acaricia en las orejitas, la cabeza, bajo la barba, pero también el cachorro se acerca, a veces trata de lamerlos, como agradeciéndoles el cuidado, es decir, hay un afecto mutuo. Y aquí nos dice, bueno, pues entonces hay una modificación, nos afirman estos autores también con evidencia científica, de la modificación de las endorfinas y de prolactina. Es decir, esta vinculación incrementa estos niveles de endorfinas y prolactina. En tanto, también hay un incremento de bienestar con evidencia científica que ellos mostraron, tanto en humanos como en animales. Y básicamente ellos se centraron en el estudio del contacto físico, lo que llamaríamos como contacto afiliativo. Justamente
también en los perros disminuía mucho el cortisol, también en los cuidadores, y había un nivel de interacción de mucho mayor confianza. Tenemos la gran teoría que sustenta este trabajo, que es la etología, es decir, esta evolución del comportamiento del cuidado de los animales, para nuestro caso, de los perros. También se ha evolucionado con el cuidado de los gatos, de los peces, de otra serie de mascotas infinitas que en este momento no atenderemos. Aquí hay un autor que trabajó mucho con Ralph Lauren desde 1943, pero ya Glucker en el 2009, y aportaron desde entonces lo que le llaman, para fundamentar la etología, el esquema de bebé, es decir, cómo los cachorros con esos ojos grandes, con esa cabeza redonda, estimulan la activación de los humanos para ser cuidados, a semejanza, analogía, metáfora de un bebé, sin llegar a esos niveles. Y bueno, luego tenemos también lo que es la activación del sistema de la recompensa cerebral, que es otra gran teoría que nos afirma que hay una respuesta de estimulación de bienestar en los humanos por los rasgos neoténicos que tienen los perros. Vuelvo a decir, ¿cuáles serían estos rasgos neoténicos? Ojos grandes, mirada penetrante, la redondez de su cerebro, etc. Llama la atención también todas las teorías del habla dirigida hacia el perro. Ya les decía cómo la gente cambia el tono de su voz. A mí me llamó la atención mucho una persona de 70 años que cuando estábamos en observación, justo de las miradas que hacía con el perro, de todo ese contacto afiliativo, de las caricias, la ternura, en el habla dirigida hacia el perro, siempre le decía, ay, mi vida, vente, mi vida, chiquito. Y el perro empezaba a mover la colita y a retorcerse y se acercaba. Entonces, el tono de voz prácticamente era un llamado de acércate, de te voy a acariciar, de quiero estar cercana a ti. Y el perro respondía justamente a ese estímulo. Entonces, pues bueno, hay tonos, a veces agudos, hay un refuerzo del vínculo emocional, y entonces eso facilita mucho la proximidad, la cercanía entre ellos. Aquí tenemos autores que han mostrado antes de este estudio evidencia científica de este vínculo emocional y de la facilitación de la proximidad entre el perro y el humano. Tenemos bastantes autores, por ejemplo, Benjamin Stockholm en 2018, Ben Aderet en 2017, y pues bueno, aquí, ¿cuál es el tono que priva? Son muchos, pero el que más priva es este tono que en México le llamamos un tono meloso. Estos dos ejemplos que yo he dado justamente son eso, tonos melosos de llamar al perro. Desde la perspectiva socioantropológica, también tenemos estudios muy relevantes y justamente vemos ahora lo que se llaman las familias multiespecie. Es decir, hay humanos, pero también hay especies diferentes, en este caso los perros, en otro caso habrá otro tipo de mascotas. Y desde esta perspectiva socioantropológica, esta familia multiespecie es una nueva familia de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Cada vez se ve más este tipo de familias multiespecie. Y bueno, aquí nos ha generado lo que le llamamos la tendencia de la humanización del perro, porque pues se le emula con vestir como humano, se le emula con productos de atención de humano, se le emulan los productos de juego como humano, incluso hemos llegado al llamado de perrijos, que ya iniciaba un inicio, y quién los considera así, perros hijos, como parte de la familia, como hijos de la familia, y que les dan un nivel de cuidado especial. Incluso en los duelos, cuando los perros mueren, es altamente fuerte para estas familias multiespecie que viven con ellos en su carácter de perrijos. Eh, Tanto así que cuando los perros se enferman y están ya en niveles terminales, pues hay centros, hay cementerios, hay lugares donde los convierten en ceniza,
para que ellos tengan también este tipo de atención, de jerarquías que antes no eran tradicionales en los perros y que ahora estamos viendo en esta transformación de la humanización. Aquí se generan tensiones éticas. Personas que dicen ante tanta miseria y pobreza, ante tantos niños desamparados, niños ausentes por la guerra, pues ¿por qué no atiende niños, no? Pero bueno, estos son rasgos de estas nuevas familias multiespecie y también se respeta mucho esta decisión que ellos toman de no asumirlo con seres humanos, sino asumirlo con esta especie y sobre todo con perros. Aquí lo que sí cabe resaltar es que independientemente de que haya una tendencia favorecedora al cuidado del perro de forma moderada, otra más extremosa a través de considerar los perrijos, otra más extremosa que está en contra de eso, todas las tendencias coinciden en que no debe haber maltrato animal. Cada vez hay una protección más importante, considerando que los perros también son seres sintientes, que tienen sentimientos, que también les duele un golpe, que también sienten hambre cuando no se les da de comer, que también enferman si no tienen los cuidados prioritarios. Y bueno, hay toda una cultura por promover más el bienestar de este mundo que nos pertenece de forma integral, reconociendo que todo y todos nos relacionamos y que el bienestar del hombre presupone también el bienestar de las plantas y el bienestar de los animales, en particular los perros, que se ha considerado por siempre un amigo y un gran y buen amigo del hombre. Entonces, pues todas estas salvaguardas éticas han abierto dominios de bienestar animal en términos de nutrición, de un buen ambiente, de salud, de cuidar su comportamiento y salud mental. Justamente la Ley Michoacán de 2024 documenta estas 5 dimensiones o dominios de cuidado para estas mascotas que atienden ya esta nueva eticidad de los seres humanos en este siglo. En particular, los niños y jóvenes son altamente sensibles para una mejor protección a los animales. Esto no quiere decir que ha resuelto y que todos están bien atendidos. Seguimos teniendo deudas con perritos abandonados, con perritos de la calle, con perros que no tienen atención en estos 5 dominios que ya mencionábamos y que son prioritarios. Y pues bueno, se pone en esta investigación que tanto es prioritario el bienestar humano como lo es también en los animales. Para dar continuidad, mis compañeros explicarán algunas otras esferas y etapas o áreas de la investigación. Desde la metodología aplicada podemos ver de que esta investigación se hizo desde un diseño de convergencia donde combinamos la cuestión cualitativa con la cuantitativa. Esto nos ayudó a triangular la disminución de estrés con las experiencias emocionales narrativas. Como ya se había mencionado anteriormente, tenemos una cantidad de participantes de 40 sujetos, que son personas adultas con perros de compañía que residen en Morelia, Michoacán, México. Un subgrupo de 20 participantes se autodefinió como cuidadores de los aclamados perrijos, como comentaba la doctora. Lo que nos lleva a que la selección no fue probabilística, por conveniencia centrándose en hogares urbanos, departamentos, casas sociales que reflejan la realidad sociodemográfica local. Dentro de esta muestra podemos encontrar que 28 fueron mujeres y 12 fueron hombres, dando una desigualdad en la muestra, lo que lleva también a que paraliza como cuidadoras de otros ámbitos a las mujeres. En el marco legal podemos encontrar de que a todos los participantes se les dio un consentimiento informado, donde los participantes tenían este sentido de confiabilidad y derecho a retirarse en dado caso de que no se sintieran cómodos en alguna parte de la investigación, además de que presentamos una política donde salvaguardamos la integridad de sus caninos, agarrando la ley federal de respeto
de los principios de derechos y protección animal. Por cada 40 participantes en la investigación, estos contaban con algún canino, de los cuales 34 animalitos en la primera visita se permitió hacer toda esta intervención. Sin embargo, los otros 6 mostraron signos de nerviosismo y reactividad, por lo cual se les estuvo visitando de manera continua, permitiéndoles olfatear a los investigadores, conocerlos, para que se pudiera hacer la intervención hasta la tercera o cuarta visita. Todos estos animalitos cuentan con vacunas, con desparasitación, sin embargo, solamente 30 de los 40 cachorritos presentan una esterilización. Si bien podemos pues ver esto como no alarmante, sino como una situación de que faltan 10, se pueden considerar estos animalitos hasta llegar al punto de llamarse consentidos, ¿no? De estos fueron 19 hembras y 21 machos. Todos estos, pues anteriormente dicho, fueron seleccionados desde el punto urbano. Aquí. Dentro de los instrumentos de medición que tenemos aquí en lo que es el proyecto, se tomaron desde 2 puntos. El punto A, que es medidas cualitativas pro-post, y el punto B, que son medidas conductuales y cuantitativas. Si se fijan, hay un punto donde estamos en la investigación que es cuantitativa, donde podemos ver la escala analógica visual, conocida como VAS, que se administró antes y después de la intervención para evaluar a los 40 cuidadores de perros. En esta podemos identificar segmentos como lo que es el estrés percibido y el ánimo y afecto que se puede dar a los cachorros. Esta es una herramienta muy rápida y fiable para el criado de estrés y ansiedad, con validez constructiva que demostrado por las correlaciones con cuestionarios más extensos. Luego tenemos el micropanas. Se utilizó 2 ítems para afecto positivo y 2 para afecto negativo. Es una escala válida y ampliamente usada para medir afecto. La versión de microítems fue sensible a los cambios agudos y se utilizó para calcular los cambios promedio en el tamaño de afecto. Luego tenemos lo que son las medidas conductuales cualitativas, donde podemos identificar que a los investigadores se les dio una microenseñanza, donde ellos tenían esta calidad de observadores entrenados. Esto significa de que los investigadores no tuvieron interacción mínima, únicamente estaban para observar, que fue de 3 a 5 minutos. En esta calificaron lo que es la frecuencia y duración de mirada mutua, que era lo que comentaba la doctora, donde nosotros como dueños de los cachorritos llegábamos a verlos fijamente y los cachorritos nos devolvían la mirada. Luego está lo que es la frecuencia de habla dirigida al perro de manera positiva, o sea, en qué tono se hablaba y si era elevado y afectivo o de qué manera se tenía esta situación, ¿no? Luego están las conductas de juego afiliativo y caricias rítmicas, frecuencia sobre la cabeza, debajo de la barbilla, el lomo y demás, cómo los dueños llegaban a interactuar con sus perritos, si les daban caricias cada cierto tiempo, si tenían pues estos cariñitos, ¿no? Como les diríamos aquí en México. Posterior a ellos son las señales de calma o evitación del estrés del canino, cómo el dueño llegaba a manejar como estas situaciones que podían generar el estrés, porque al final de cuentas nosotros somos externos a su familia, pues podían llegar a tener como estas variables. Luego nos encontramos con un apartado que llamamos micronarrativas y diarios breves, donde después de cada una de las sesiones de observación, a los participantes se les hacían 3 preguntas sobre los cambios emocionales percibidos, sobre el clima del hogar y
los comportamientos de los perros, cómo tenían estas como respuestas, ¿no? Y pues eso permitió un análisis temático de las experiencias subjetivas que se grababan en sus respuestas y se transmitían y se analizaban bajo el método de análisis proporcional. Ya una vez obtenidos esos datos, se hizo el el procedimiento de intervención breve, donde se les comunicaba también a los participantes cómo nosotros íbamos a empezar a investigar, ¿no? Se diseñó para que fuera esta intervención algo bajo costo, breve y replicable. ¿Por qué se estaba buscando que fuera breve? Para no estresar y no llegar a perjudicar a los caninos por la cuestión de la exposición continua, ¿no? Entonces se estimaba de que esta intervención durara de 8 a 10 minutos, englobando lo que es la preparación del entorno, la interacción guiada, el cierre y el post-test, que llegaba de 1 minuto o algo de más. Entre los 40 perros se detectó que 28 habían recibido entrenamiento previo en escuelas caninas, donde se atendían a órdenes como sentarse, pararse, dar las vueltas o demás que se les da por medio de comandos, dándoles una tendencia conductista ante el estímulo y una respuesta. Ahora sí pasamos a lo que es el análisis de datos, donde se empleó una estadística descriptiva, un análisis correlacional para exponer la relación entre la duración de la mirada y las variables afectivas. En cambio del promedio en las escalas pre-post y el tamaño del afecto se utilizaron para medir la eficacia de la intervención. Los datos cualitativos se analizaron mediante la codificación abierta y análisis temático. Bueno, continuando con los resultados de esta intervención, podemos encontrar que la reducción de estrés y aumento afectivo tras la intervención de un promedio de 3 a 5 minutos, el estrés percibido por los cuidadores disminuyó un porcentaje de 2.1 puntos en la escala VAS, y mientras que el afecto positivo aumentó cerca de 1.7 puntos. El afecto, lo que indica que el afecto agudo y clínicamente significativo de la interacción breve sobre la regulación emocional inmediata. Posterior a ello podemos identificar que el vínculo mirada-calma, que era lo que habíamos comentado entre el perro y los cuidadores se miran mutuamente, se mostró una asociación positiva moderada entre la frecuencia de microepisodios de mirada positiva moderada entre la frecuencia de microepisodios de mirada mutua, o sea, el perro y el cuidador, de alrededor de 5 segundos, y el aumento de calma y la sensación de la cercanía reportado por el cuidador. Posterior a ello tenemos el gran fenómeno del perrijo, donde el subgrupo de cuidadores que se autoidentificaran como cuidadores de perrijos, se reportó una mayor frecuencia en el uso del lenguaje dirigido al perro, los famosos cariñitos, y su mayor número de conductas de juego afiliativo. Este grupo también reportó un mayor bienestar y afecto positivo inmediato en comparación del grupo control, que los cuales no decían que tenían perrijos, que son el 50%. Lo que mostró o lo que sugiere que la intensidad del apego preexistente amplifica los beneficios de la microintervención. Esto quiere decir de que como ya se tiene un antecedente de cariño, en la intervención no muestra grandes alteraciones, sino muestra como una situación positiva, ¿no? Dentro de los resultados
cualitativos y la discusión, podemos encontrar que podemos encontrar que revelaron la potencia de los resultados emocionales frente a los rasgos caninos. Los cuidadores aludieron a una sensación de ternura automática, donde cada vez que veían a sus animalitos, llegaban a tener como esta sensibilidad, ¿no? Este cariño y una activación inmediata de motivación de cuidado ante los ojos grandes y los rasgos redondeados, que era lo que comentaba la doctora acerca de los animalitos de cuando les quedaban viendo. Aunado a esto, la corroboración de bucle de oxitocina mirada, podemos encontrar que hay una asociación positiva entre la mirada mutua prolongada y los aumentos de calma y cercanía es constante con la literatura neurobiológica que describe el bucle de oxitocina mirada bidireccional de Nagasawa. Bueno, el hecho de que la mirada dé un comportamiento clave a la formación de vínculos entre los mamíferos que active la respuesta de calma inmediata, lleva a la hipótesis de que es de la coevaluación del apego humano-canino. En el segundo punto podemos ver la activación del sistema de recompensa, donde la ternura automática describida por los cuidadores es válida dentro del esquema BB, que también se comentaba anteriormente, postulado por Lorenz. Los rasgos neoténicos de los cachorros actúan como disparadores del sistema de recompensa del cerebro humano, lo que lleva a actuar tal como lo demostraron. Esta activación neurofisiológica es un mecanismo subyacente que promueve el comportamiento del cuidado y explica las sensaciones de afecto positivo y bienestar que se reporta. Dentro de la implementación y la transferencia podemos ver que debido a la sencillez, al bajo costo y a la eficacia de esta intervención, es muy efectiva y se puede llegar a replicar en lugares como hogares urbanos, escuelas o universidades, clínicas comunitarias y psicoeducativas, así también como la política local. Para esta investigación se desarrolló un paquete de accesibilidad que incluye un documento en alto contraste de tipografía legible y encabezados claros. Hay algunas alternativas sin video, unas guías en el texto y audios breves, pictogramas para instrucciones clave. También se ha pensado en que tiene que ser un paquete de accesibilidad inclusivo y de lectura fácil para tener versiones comunitarias y poder llegar a más estratos socioculturales. Y también incluye una señalética del bienestar canino o un semáforo del perro. Este trabajo tiene varias limitaciones, por ejemplo, el número de muestra, que son 40 diadas, y esto nos lleva a tener cautela en la generalización de los hallazgos correlacionales. No se tomaron biomarcadores y los resultados cuantitativos se basan en reportes subjetivos como el VAS y el micropanas. La ausencia de biomarcadores limita la confirmación directa de los hallazgos y de los mecanismos neuroendocrinos propuestos. En el diseño también tenemos una limitación por la falta de un seguimiento longitudinal que impide evaluar la sostenibilidad a largo plazo. Y la validación cultural es necesaria para que las escalas como el micropanas y el VAS sean para un contexto más general y están ahorita centradas en el contexto específico de la ciudad de Morelia. También esto nos abre futuras líneas de investigación, como la inclusión de biomarcadores, hacer un seguimiento longitudinal a mayor plazo y una evaluación ciega por observadores entrenados. A manera de conclusión, la microintervención es de bajo costo, es ética, es segura y demuestra ser una estrategia con capacidad para modular favorablemente los estados afectivos. Creo que más allá de lo que presentamos en este trabajo y de si se está de acuerdo o no con temas como los perrijos, lo que sí está claro es que la sociedad ha cambiado, también los temas de paternidad y sobre todo
en los entornos urbanos a lo mejor los espacios se han reducido y todo el tiempo estamos con estímulos que nos hacen generar cortisol y estrés. Y esta investigación pues presenta un modelo que es muy viable, que es económico y que permite acercarnos un poquito más a la salud mental a través de la interacción con las mascotas. Y pues en estos tiempos donde tener un hijo quizá representa un problema económico, social, en términos de recursos, incluso en tiempo, por los horarios y las cargas de trabajo, pues parece ser muy buena alternativa esta propuesta teórica para tratar de acercarnos más a la salud mental. La aplicación de este protocolo es viable en hogares, en aulas, en clínicas comunitarias, en universidades y pues finalmente nos acerca al bienestar de las familias multiespecie cada vez más frecuentes en nuestras sociedades. Quizá en otros tiempos esto se veía más en continentes como Europa, donde la gente a determinada edad, los hijos salían de casa y se quedaban únicamente con sus mascotas. Eh, las personas jóvenes quizá ahora ya no tienen la posibilidad de tener hijos, entonces ya alcanzó a nuestro continente y pues creemos necesario hacerlo con conciencia y con el objetivo o con un objetivo en mente de perseguir la salud mental. También queremos agradecer a los participantes de esta investigación, que son colegas de la Universidad Michoacana, a los cuidadores y entrenadores de Harry por sus enseñanzas y las iniciativas comunitarias de cuidado animal. Y nos inspiraron también esas personas a cuidar las dimensiones éticas y pedagógicas de esta propuesta. Agradecemos a todos quienes nos escuchen y nos vean en esta plática sobre los resultados de esta investigación y que nos hagan llegar los comentarios de qué les parece, qué opinan sobre esta ponencia de Cachorrito, ¿me ves? Y me transformas. Seguro más de alguno de ustedes le pasa eso y podrá afirmar el título de esta ponencia: Cachorrito, ¿me ves? Y me transformas.